Hay historias que parecen demasiado oscuras para ser reales. Un presidente que supuestamente construyó un imperio multimillonario mientras su población moría de hambre. Un líder que juraba pobreza ante las cámaras, pero cuyas cuentas bancarias contaban otra historia muy diferente. Hoy vamos a desentrañar uno de los mayores escándalos financieros y criminales de nuestro tiempo, una red de corrupción tan masiva que cambió la definición de lo que significa ser un narcoestado. Quédate hasta el final porque las cifras que voy a revelarte son absolutamente impactantes. Permíteme pintarte un cuadro de Venezuela bajo Nicolás Maduro. No estamos hablando de simples acusaciones políticas. Los fiscales estadounidenses presentaron cargos formales acusando a Maduro y a figuras clave de su alto mando militar de orquestar una organización criminal conocida como el Cártel de los Soles. ¿Su negocio? Facilitar el tránsito de cientos de toneladas de cocaína cada año, utilizando el territorio venezolano como un gigantesco puente hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. Detente un segundo y piensa en lo que esto realmente significa. No hablamos de un capo escondido en las montañas. Hablamos de un jefe de Estado que supuestamente utilizó todos los recursos de una nación, su infraestructura, su ejército, sus instituciones, para crear lo que podría ser la operación de narcotráfico más sofisticada que el hemisferio occidental haya visto. La presidencia no era solo poder político, era la fachada perfecta para un negocio criminal de escala industrial. Pero la historia se vuelve aún más perturbadora cuando consideramos lo que Venezuela tiene bajo tierra. Este país posee las reservas petroleras más grandes del planeta Tierra, oro negro en cantidades que harían que cualquier nación prosperara. Y sin embargo, bajo el liderazgo de Maduro, exfuncionarios de su propio gobierno denunciaron que al menos 300.000 millones de dólares simplemente se evaporaron durante una década. 300.000 millones. Esquemas de manipulación de divisas, malversación sistemática, contratos fantasma. El dinero desapareció en una red de cuentas controladas por el círculo íntimo del régimen. Para el año 2023, organizaciones internacionales de vigilancia habían documentado más de 64.000 millones de dólares en casos de corrupción venezolana detectados alrededor del mundo, y eso es solo lo que pudieron rastrear. Ahora hablemos del narcotráfico porque las cifras son alucinantes. Reportes de inteligencia estimaron que entre 250 y 350 toneladas métricas de cocaína salían de Venezuela anualmente bajo la supuesta protección de Maduro. Para ponerlo en perspectiva, 250 toneladas equivalen a 250.000 kilogramos. Cuando multiplicas eso por precios mayoristas, que oscilan entre 10.000 y 15.000 dólares por kilogramo, estamos hablando de aproximadamente 4.000 millones de dólares cada año. Y eso es precio de mayorista, antes de que llegue a las calles donde su valor se multiplica varias veces. La mayor parte de esta cocaína se vende al mayoreo a cárteles mexicanos que la compran en grandes cantidades a precios reducidos y después obtienen las ganancias más enormes cuando la droga llega al mercado estadounidense. Venezuela principalmente funciona como el país de tránsito para producto que viene de Colombia, con cantidades adicionales llegando desde Perú y Bolivia. Y esto no fue un año anómalo, fue año tras año tras año. Miles de millones fluyendo a través de redes financieras complejas, siendo lavados y redistribuidos. Según las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense, la operación utilizaba lanchas rápidas, aviones privados, pistas de aterrizaje clandestinas y barcos de carga comercial. Maduro supuestamente se aseguró de que las Fuerzas Armadas proporcionaran camiones militares, almacenes seguros, escoltas armadas e incluso armamento pesado a los traficantes. Convirtió las instituciones de todo un país en una red de contrabando a una escala que pocos regímenes en la historia han logrado. Entonces aquí viene la pregunta que todos se hacen: ¿dónde terminó todo ese dinero? ¿Cómo vive realmente un hombre que controla flujos de efectivo de esa magnitud? Aquí es donde la historia se vuelve casi cómica por la hipocresía. Días antes de su captura, Maduro apareció frente a las cámaras con expresión seria y declaró, y esto es textual, que él no era ningún magnate, que no deseaba riquezas materiales y que su salario presidencial era de apenas unos $120 al mes. $120.
Quería que el mundo creyera que vivía con menos dinero del que muchos adolescentes ganan en trabajos de medio tiempo. Pero la realidad tenía una manera de filtrarse. En el año 2018, mientras millones de venezolanos literalmente pasaban hambre, mientras familias hurgaban en la basura buscando comida, un video se volvió viral internacionalmente. Mostraba a Maduro y a su esposa en un restaurante de lujo en Estambul llamado Nusret, el famoso establecimiento del chef Saltbae. Las imágenes eran grotescas en su ostentación. La pareja fue servida con filetes que costaban $275 cada uno. El propio Saltbae hizo su acto teatral, cortando y sazonando la carne con su estilo característico. Maduro fumaba un puro premium y sonreía diciendo que este era un momento único en la vida. Considera esto. El salario mensual promedio en Venezuela en ese momento era de aproximadamente $237. Maduro gastó más que eso en una sola comida, en un solo filete, mientras 90% de su población no podía permitirse 3 comidas al día. La reacción internacional fue de horror y asco. Incluso personas que habían sufrido terriblemente bajo su régimen quedaron atónitas ante la desconexión absoluta entre su retórica y su realidad. Pero ese bistec caro era solo la punta más pequeña de un iceberg colosal. En agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos soltó una bomba informativa. Anunciaron la incautación de activos pertenecientes a Maduro por un valor de $700 millones. 700 millones. Permíteme repetirlo porque el número es difícil de procesar. El inventario de lo que descubrieron lee como el catálogo de una casa de subastas de ultralujo, 2 jets privados, un Gulfstream G550 y un Learjet 60, 9 automóviles de lujo, y no estamos hablando de Mercedes o BMWs comunes, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini. Un solo Rolls-Royce estaba valuado en más de $880.000. Después estaba la mansión, Villa La Caracola en República Dominicana. Precio de etiqueta, $18 millones. Esta propiedad abarca más de 3.000 metros cuadrados construidos en un terreno de 6.000 metros cuadrados, 9 habitaciones, 10 baños, una piscina infinita que parece derramarse en el horizonte, helipuerto privado, spa completo, gimnasio de última generación y las joyas. Millones de dólares en diamantes, esmeraldas y relojes de lujo. Los relojes de Maduro se convirtieron en un símbolo de su hipocresía. En julio de 2024, durante una entrevista transmitida en vivo, las cámaras lo capturaron intentando torpemente ocultar un Rolex Day-Date 40 en platino bajo la manga de su camisa. Ese reloj en particular vale $72.000. En otro evento conmemorativo, en honor a Hugo Chávez, en 2024, llevaba un hublot valuado en $43.000. Después apareció con otro hublot que costaba $110.000. Luego otro de $80.000. Las imágenes fotográficas de diferentes apariciones públicas muestran una colección rotativa de relojes valuados entre $10.000 y $100.000. Todo esto para un hombre que afirmaba ganar $120 mensuales. Incluso fue fotografiado usando zapatillas deportivas Loro Piana de $1.000. Aparentemente, el socialismo bolivariano tiene un código de vestimenta extremadamente caro. Pero espera, porque la madriguera del conejo es mucho más profunda. Las investigaciones del Departamento del Tesoro estadounidense descubrieron una red aún más extensa. Un magnate de la televisión venezolana llamado Raúl Gorrín fue acusado de lavar $1.200 millones, dinero que supuestamente fue directamente a la familia de Maduro. Otra investigación rastreó $2.300 millones en sobornos relacionados con petróleo que fluyeron a través de bancos en Suiza y Andorra. La compañía petrolera estatal, PDVSA, que debería haber sido la fuente de prosperidad para todos los venezolanos, se convirtió en la alcancía personal de Maduro. Fiscales en Miami incautaron al menos $450 millones adicionales en activos vinculados a Venezuela. Un ex tesorero confesó haber tomado $1.000 millones en sobornos y esconderlos en propiedades en Florida. Estos números son tan astronómicos que la mente comienza a desconectarse, pero así es exactamente como funcionó la fortuna de Maduro, no bajo su nombre, lavada a través de redes que abarcan el planeta entero. Mientras tanto, en casa, su familia vivía como realeza moderna mientras el país se desmoronaba.
Su hijo, apodado Nicolásito, y sus hijastros, conocidos como los Chamos, compraban apartamentos de lujo en Miami y automóviles deportivos caros, todo financiado con dinero robado. Cuando las autoridades comenzaron a cerrar el cerco, uno de ellos fue descubierto con una colección de relojes de diseñador y autos exóticos en una mansión en Caracas. Reportes de inteligencia documentaron a Nicolásito vacacionando en algunas de las playas más exclusivas y caras de la región. Fue visto en aeropuertos siendo recogido en Mercedes de lujo. El hijo del presidente, que supuestamente ganaba $120 al mes. Y la cosa se pone aún más oscura. Parte del dinero del narcotráfico se invirtió en operaciones ilegales de minería de oro en la selva amazónica, utilizando trabajo forzado. Leyó bien. Trabajo esclavo en pleno siglo XXI. Lingotes de oro fueron sacados de contrabando a través de Turquía, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. Hace poco, el gobierno suizo congeló activos vinculados a Maduro, mientras informes revelaron que más de 5.200 millones de dólares en oro venezolano habían sido enviados allí durante su mandato. Autoridades españolas notaron un aumento repentino de personas cercanas al régimen venezolano comprando mansiones en Madrid, todas transacciones en efectivo. Un ex jefe de inteligencia huyó a España y vivió en una villa de lujo mientras era fugitivo. El hombre que juraba ganar $100 mensuales controlaba un imperio valuado en miles de millones. Entonces, ¿cuán rico es realmente Nicolás Maduro? Déjame mostrarte los cálculos porque son absolutamente asombrosos. Comencemos solo con la cocaína. Como mencioné, Estados Unidos dice que entre 250 y 350 toneladas métricas salían de Venezuela anualmente bajo su supervisión durante aproximadamente 12 años. Eso representa entre 60.000 millones y 90.000 millones de dólares en valor de cocaína que transitó a través de su red. Ahora, Maduro no embolsó todo eso personalmente. El cártel tenía que pagar a militares, a los proveedores colombianos, gastos operativos, sobornos en múltiples países. Pero incluso si él personalmente retuvo solo entre 10 y 15% de esas ganancias, estamos hablando de entre 6.000 millones y 13.500 millones de dólares solo del tráfico de cocaína. Ahora sumemos la corrupción petrolera. Exministros de su propio gabinete afirman que al menos 300.000 millones de dólares se desvanecieron en una sola década a través de manipulación de divisas y malversación. Una porción masiva de eso ocurrió directamente bajo la supervisión de Maduro. Incluso si él personalmente controló solo 5% de esa cantidad, eso es otros 15.000 millones de dólares. Estados Unidos ya incautó 700 millones en activos que pudieron localizar y probar. ¿Pero qué hay de lo que todavía está escondido? Empresas fantasma distribuidas en docenas de jurisdicciones, cuentas offshore bajo nombres de testaferros, barras de oro sentadas en bóvedas en Turquía o Dubái. Basándose en toda esta evidencia, un cálculo realista coloca la fortuna personal de Maduro alrededor de 20.000 millones de dólares. Eso es lo que probablemente controla personalmente. Pero entiende esto, el total robado por su red más amplia, su círculo íntimo, sus generales, su familia, es mucho, mucho más alto. Pero Maduro era el jefe, él era el que estaba en la cima de la pirámide. Ponlo en perspectiva, cuando capturaron a El Chapo Guzmán, se le ordenó perder 12.600 millones de dólares. Ismael El Mayo Zambada acordó perder 15.000 millones en un acuerdo de culpabilidad. Maduro dirigió un narcoestado completo con ingresos petroleros además del comercio de drogas. Su imperio personal estaba al menos a esa escala, probablemente más. Para 2025 había una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, la recompensa más alta jamás ofrecida por un fugitivo. Eso te dice cuán desesperadamente lo querían y cuán grande sabían que era su operación. A principios de 2026, todo cambió de manera dramática. La Fuerza Delta estadounidense realizó una incursión en la base militar más grande de Venezuela, donde Maduro residía, y lo capturaron junto con su esposa mientras dormían. El presidente intocable se convirtió en prisionero. Días después, compareció ante un tribunal en Nueva York, enfrentando cargos de narcotráfico, narcoterrorismo y tráfico de armas. Hay fotografías de él bajo custodia, sonriendo con los pulgares arriba mientras agentes de la DEA lo escoltaban con esposas. Lo encerraron en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn,
la misma prisión que albergó a Ghislaine Maxwell, El Chapo y Didi. Maduro ahora está a principios de sus 60 años. Si es condenado, pasará el resto de su vida en una prisión estadounidense. Como dijo la fiscal general Pam Bondi cuando lo arrestaron, Maduro pronto enfrentará la fuerza completa de la justicia estadounidense en suelo estadounidense. Y ahí es donde termina esta historia extraordinaria. Una historia de poder absoluto corrompiéndose absolutamente. De un hombre que convirtió las instituciones de una nación en su empresa criminal personal. De miles de millones robados mientras millones sufrían. Esto es lo que sucede cuando un líder olvida que el poder es una responsabilidad, no una oportunidad. Cuando la línea entre el Estado y el crimen organizado se borra por completo. Cuando la hipocresía alcanza niveles tan extremos que un presidente predica socialismo mientras usa relojes de $70.000. La caída de Maduro nos recuerda que ningún imperio construido sobre mentiras, drogas y dinero robado puede durar para siempre. La justicia puede tardar años, incluso décadas, pero eventualmente llega. Y para los millones de venezolanos que sufrieron, que pasaron hambre, que vieron su país destruido, que perdieron seres queridos por la violencia y la desnutrición, este arresto representa algo más que castigo, representa validación de que su sufrimiento no fue imaginado, de que su líder realmente era todo lo que sospechaban y más. La historia de Nicolás Maduro es una advertencia para el mundo sobre lo que sucede cuando el poder no tiene control, cuando las instituciones fallan y cuando un solo hombre coloca su codicia por encima del bienestar de millones. Gracias por acompañarme en este recorrido por una de las historias más impactantes de corrupción de nuestro tiempo. Si este contenido te pareció valioso, considera suscribirte para más investigaciones profundas sobre las historias ocultas detrás del poder. Porque lo que no vemos también controla nuestro mundo. Hasta la próxima.